En la presente presentación vamos a revisar algunos conceptos relacionados con la definición de fortalecimiento. Sin embargo, es importante aclarar que la presente investigación surge de los resultados obtenidos del proceso de intervención realizado en un colegio de Caracas en las pasantías social comunitaria en el periodo enero-marzo del 2020. Por lo tanto, la finalidad de la presentación es ver los aspectos teóricos más resaltantes y cómo fueron aplicados u obtenidos en el proceso de intervención. Si bien la presentación es elaborada por mi persona, María Cordobés, es importante destacar que el proceso o la intervención realizada fue ejecutada por los pasantes Pedro Vargas y persona con la asesoría de la profesora Neida Hernández. El primer aspecto a considerar es la definición de fortalecimiento. Cuando uno realiza la revisión teórica nos damos cuenta que existen diferentes autores que definen este concepto. Sin embargo, el consenso al cual llega Montero en el año 2003 es que el constructo adecuado sería fortalecimiento o potenciación en las comunidades y no empoderamiento, debido a que esta definición de empoderamiento hace referencia a un proceso o una intervención más asistencialista, la cual considera que el poder no lo tiene la comunidad y serían los agentes externos que se le otorgan. Por lo tanto, este concepto ya no es tomado en consideración, sino que se denomina fortalecimiento a ese proceso donde los miembros de la comunidad desarrollan las capacidades y estas capacidades nos van a permitir que los miembros de esta comunidad reconozcan cuáles son los recursos que tienen para controlar su situación en el entorno que se desenvuelve. Y esto a su vez genera transformaciones tanto en el entorno como a nivel personal. Cuando nosotros realizamos la intervención, debido a las pasantías, teníamos en cuenta que el poder siempre lo tenía la comunidad. En este caso, tanto el grupo de jóvenes con los cuales trabajábamos y los diferentes miembros que pueden ser también los profesores y los directivos que formaban parte de la institución. Por lo tanto, al tener en cuenta que el poder la tiene la comunidad, el coordinar los horarios, las actividades a realizar, las problemáticas a abordar, siempre venían de un proceso de conversación y diálogo con los agentes interesados, ya que nosotros éramos agentes externos y no estábamos claros de cuáles eran las necesidades que ellos tenían y que posteriormente nosotros nos íbamos a retirar, y lo importante es que la información que en conjunto trabajábamos para la construcción del conocimiento se realizara de forma bidireccional. Hace poquito dije la palabra interesados y hay que entender que con ello me refiero a los miembros de la comunidad, ya que tanto agentes internos como agentes externos tienen que tener un compromiso para llevar el proceso de intervención, lo cual hablaremos un poco más adelante. Por otro lado, resulta importante mencionar que existen algunos aspectos que son de gran utilidad de tener en cuenta al momento de realizar las intervenciones para contribuir al proceso de fortalecimiento en las comunidades. El primero de ellos es la participación. Como hemos mencionado, este proceso bidireccional de entender que los participantes son entes activos y son capaces de modificar su realidad, al tener ellos la voz principal, se genera que ellos mismos sean capaces de concebir su rol como elementos de cambio. Es decir, al hacerlos partícipes de la toma de decisiones como decidir los horarios, los temas a trabajar y fomentar en ellos este tipo de conductas, permite el crecimiento tanto individual como de la comunidad. Por otro lado, la autogestión es un elemento sumamente importante, ya que nuestro proceso de intervención es concebido para el fortalecimiento, como lo hemos mencionado, y no desde una perspectiva asistencialista que busca darle todo a los participantes, sino que ellos vean cuáles son los recursos que tienen para posteriormente lograr el crecimiento que desean.
Un ejemplo de esto nos sucedió en una de las primeras sesiones que tuvimos con uno de los grupos de jóvenes. Ellos, por estarse lanzando los cuadernos, dañaron un número importante de libros. Uno de los participantes se mostró bastante molesta y también estaba preocupada por lo de los libros. En algún punto nosotros como eh, agentes externos estábamos pensando, bueno, cómo buscar recursos para ellos reponer pues los útiles que habían dañado. Nosotros nos fuimos con esa idea para nuestras casas, nunca se lo mencionamos a ellos, pero cuando llegamos a la siguiente sesión nos dimos cuenta que ellos mismos habían buscado las herramientas para pegar los libros y reutilizarlos. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, está en sus manos también lograr el crecimiento que desean y el aprovechamiento de los recursos. El compromiso, como lo he mencionado antes, es un proceso bidireccional y garantiza la participación activa de cada uno de los agentes. Por lo tanto, sin este elemento es muy difícil lograr una potencialización de la comunidad, ya que no existiría un involucramiento de ninguno de los agentes y por lo tanto impediría el crecimiento. La identidad social, que también ustedes conocen en su bibliografía como sentido de comunidad, empieza a tener sentido en todos los procesos de intervención cuando vemos que los agentes son capaces de reconocer no solamente su crecimiento personal, sino cómo ellos o cómo sus acciones afectan a una colectividad. Y eso es lo que se busca. Que cada uno de los participantes logren ver cuáles son las acciones que tienen para ayudarse a su crecimiento, tanto individual como colectivo. Otro aspecto a considerar es que Kiefer, citado en Montero 2003, señala que existen tres fases principales que caracterizan el proceso de fortalecimiento en las comunidades. El primero habla de ese desarrollo que tiene el individuo de su ser con relación al mundo, es decir, en este momento el individuo es capaz de reconocer que no es un ente aislado, sino que necesita de su interacción con un otro, para así generar un crecimiento personal y también las acciones que realizas tienen un efecto con relación al ambiente o en el contexto donde se encuentra. En los procesos de intervención, cuando estamos trabajando desde la psicología comunitaria, pudimos observar como pasantes que, de acuerdo a las dinámicas que nosotros veíamos en la institución, pudieron ser que a través de los roles de liderazgo, de poder que habían entre ellos, los jóvenes se mostraban como más, digamos, entre comillas, dominantes de ciertos espacios con relación a sus compañeros. Obviamente, cuando nosotros llegábamos a ser agentes externos, siempre estábamos en constante prueba porque obviamente no nos conocían. Pero también pasaba lo mismo con sus compañeros. Cuando uno empieza el proceso de familiarización y está en el proceso de toda la intervención comunitaria, este mismo proceso direccional y de empatía que mencionamos anteriormente facilitaba que estas dinámicas de poder pudieran ser detectadas y también ir desmontándose con la finalidad de que el individuo no pensara nada más en su bien personal, sino en el colectivo. Este desarrollo permite la fase 2, que se llama construcción de una comprensión crítica. Se busca, como hemos mencionado anteriormente, a través de nuestra intervención, que los participantes logren autogestionar sus recursos, pero también logren tener un pensamiento crítico de lo que los rodea, con el fin de cuestionar las condiciones en las que se encuentran, los recursos que tienen y quizás hasta las desigualdades que pueden existir en el ambiente en donde están conviviendo. Es un elemento importante porque, como hemos mencionado, lo que buscamos es el empoderamiento, es decir, que ellos mismos sean capaces de promover o de buscar los recursos para una mejor o para un mejor crecimiento en la comunidad. Esto lleva a lo que sería la consecución de roles en el espacio sociopolítico. Esta fase principalmente busca que los individuos sean capaces de manifestarse en la esfera política, es decir, sean capaces de pedir cambios a diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. Un aspecto a considerar es que las dos primeras fases pudieran desenvolverse o desarrollarse
en grupos pequeños o en individuos particularmente, pero a medida que nosotros vamos en la escala de la intervención, se puede ver que vamos arropando mayor cantidad del colectivo y se van buscando mayor tipo de exigencias, es decir, empezamos a trabajar con el individuo de alguna forma que se dé cuenta de todo este proceso de apertura con relación al ambiente que lo rodea, pero posteriormente este individuo, al reconocer al otro, al tener un pensamiento crítico, es capaz después de salir a la esfera pública para poder promover en su comunidad o buscar nuevos recursos para la misma, que lo beneficiarán tanto a él como a su colectivo. En última instancia, encontramos que las referencias que nos ayudaron a realizar esta presentación están en esta lámina, que generalmente está predominantemente en Montero, en el libro Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, donde tienen un capítulo de fortalecimiento. Sin embargo, también debemos entender que el fortalecimiento no es un proceso que tenga unos días contados o que uno pueda cronometrar para decir que se está logrando, sino que es un proceso tan complejo que puede llevarse a cabo con la presencia de los agentes externos o sin la presencia de ellos. Es decir, nosotros podemos iniciar en nuestra intervención y nosotros podemos retirarnos y aún así el proceso de fortalecimiento de la comunidad continúa. La idea es que los participantes no se hagan dependientes de estos agentes externos. Asimismo, lo que nosotros presentamos aquí son algunas apreciaciones que pudimos ver en nuestra intervención y que nos gustó compartir. Sin embargo, no existe como un manual de cómo realizar paso por paso cada una de estas fases, porque cada comunidad es distinta y va a tener necesidades, problemáticas y recursos distintos. Por lo tanto, la idea de esto es ver cómo estos conceptos teóricos que quizás en un libro nos parecen medios abstractos pueden también evidenciarse cuando nosotros hacemos práctica social comunitaria. Muchísimas gracias por su atención.